En los primeros minutos de un sábado 1 de enero de 1994, una cruda desigualdad de la realidad mexicana estalló, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por sus siglas TLCCAN. México entró al Tratado de Libre Comercio, se integró la economía de Canadá y de Estados Unidos con la de México. No había mucha información más que la que se veía en televisión. Salinas lo celebró con todo el entusiasmo por alcanzar uno de sus mayores logros de su estadía como político. Sin embargo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en el estado de Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba conformado por cuadros de la izquierda radical que habían logrado construir una base social en comunidades indígenas muy pobres de Chiapas. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo el Ejército Federal Mexicano. Hay problemas en el estado de Chiapas, específicamente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La información que tenemos es que la madrugada de hoy un grupo de presuntos guerrilleros armados con armas de grueso calibre bloquearon los accesos a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, tomaron la presidencia municipal, donde causaron destrozos y se encuentran saqueando el comercio. Este grupo se denomina Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es una acción en contra del interés nacional. Este grupo armado está en contra de México. La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento estar ahorita en la cabecera de Oquisingo, donde tomamos la radioemisora XCOC, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven Tzotziles, allá van a ver celtales, en otro lado tojolabales, en otro choles, zoques, es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. ¿Cómo se identifica? Marcos, tu comandante Marcos. A partir de ese día se mostró una triste realidad que se vive en México. Por una parte, los empresarios y políticos que apuestan por su propio interés personal, y por otro lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional exigía sus derechos y la libertad sobre sus tierras, dando un golpe duro a las cuestiones políticas del país y sobre todo al presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos? O ni siquiera... Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas. En los países en donde así ha sucedido, solo han conseguido destrucción y retroceso. El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo,
porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. El año se inició con una guerra interna, pero lo peor no había pasado. Tan solo 2 meses después, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, considerado el favorito para las elecciones de 1994, fue asesinado a sangre fría. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Donaldo era un híbrido, era político renovador, y eso era nuevo. Quería aprovechar el movimiento para tratar de hacer lo imposible, que es transformar al PRI. México es la dictadura perfecta. Él quería cambiar el sistema político mexicano. ¡Vamos a ganar! El 23 de marzo de 1994, por la tarde, Luis Donaldo Colosio se abría paso entre la multitud, tras concluir su evento político en las Lomas Taurinas, Tijuana, cuando de pronto Mario Aburto se acercó con una pistola apuntando a la cabeza del queridísimo político. Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para que nuestras familias cuenten con la seguridad de que la ley estará siempre de su lado. El asesinato de Colosio desencadenó un ambiente de certidumbre entre los mexicanos, como también provocó un desequilibrio económico en el país. En el año no todo había sido bueno. Problemas sociales, políticos y económicos embistieron al país. A raíz del asesinato de Colosio y al nerviosismo que empezó a imperar en el país, la emisión de los tesobonos creció muchísimo. Los tesobonos fueron colocados en el mercado nacional, debido a que fue una medida desesperada del gobierno para contrarrestar el inicio de una crisis económica. Eran más que nada certificados emitidos por el gobierno, de los cuales se vendían a los accionistas, que cuyo pago sería en dólares en lugar de pesos mexicanos, y además otorgaron una tasa de interés muy superior al del mercado internacional. La crisis era inevitable. Aún así, después de las elecciones, durante los últimos 5 meses antes de la toma de posesión de Ernesto Zedillo, la administración de Salinas no llevó a cabo una medida alguna. En 1994, México vivió uno de los momentos más difíciles de su historia moderna debido a que la crisis económica tuvo graves consecuencias para amplios sectores de la población. El presidente Ernesto Zedillo aplicó un plan de choque que le permitió al país una recuperación de la economía, apoyando a los grupos sociales más vulnerables. Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Después de haber tomado protesta como presidente electo. A los pocos días se reunió con empresarios mexicanos avisándoles sobre una devaluación que vendría al país, y es aquí, en este mes en particular, donde explotó la crisis financiera, conocida como el error de diciembre o el efecto tequila. A esta gran crisis le llamaron el efecto tequila, porque México, cuando se empezó a modernizar, entró al club de países desarrollados, que es la OCDE. La OCDE tiene los 20 países del primer mundo. México es ahorita la economía número 14 del planeta, es decir,
solamente existen 13 países que generan más riqueza que México en el planeta, ahorita. En aquel entonces, México era la economía número 9 del planeta. Solamente había 8 países que tenían más capacidad económica de México. Una crisis muy grave, se refería a la devaluación del peso ante la moneda, ante el dólar. Se disparó de 12.50 a 20 pesos el dólar, una cosa así. Entonces sí, a muchas personas que eran dueños de capitales grandes, que habían adquirido deudas, ahí sí quebraron, se fueron a la quiebra. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, efecto es el resultado, la conclusión o consecuencia que se deriva de una causa, mientras que tequila es una bebida alcohólica mexicana. Junto a estas dos palabras significan las consecuencias de la crisis mexicana producida a causa del mal manejo internacional del capital monetario del país. En 1994 fue el año en que tomó posesión Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de México y puso como secretario a Serra Puche. Serra Puche tuvo una reunión con inversionistas a las 2 semanas de que llegó al puesto, y entonces él les dijo a los inversionistas que lo que él había encontrado en la economía mexicana es que estaba prendida de alfileres, literalmente eso dijo. Y eso se lo dijo a un grupo de grandes inversionistas. Y lo que hicieron los inversionistas no tontos fue comprar dólares. Si la economía de México estaba prendida de alfileres, significaba que se iba a devaluar el peso. Y los inversionistas compraron dólares. El 21 de diciembre de 1994, en pocas horas, México perdió la mitad de sus reservas internacionales. Sin las reservas internacionales, no fue posible mantener el tipo de cambio, mucho menos enfrentar las obligaciones que se habían adquirido, de los cuales se tenían a los tesobonos. El desplome de las reservas internacionales se derivó a la anticipa información sobre la devaluación del peso mexicano en aquella reunión. Sí, recuerdo que el trabajo escaseó, muchas maquiladoras cerraron, muchas empresas quebraron. A todas las familias de un poder económico medio para abajo, la clase obrera sobre todo. La economía en el país no se encontraba en su mejor momento. Debido a los acontecimientos suscitados, el precio del dólar pasó de 3.44 pesos a 5.10 pesos y se incrementó el IVA con un 15% de todo producto y servicios. Sumándole a eso, se subieron las tasas de intereses, de lo cual significó un duro golpe económico a los ciudadanos que tuvieran un crédito. Mucha gente, poquito antes de la crisis, solicitó créditos hipotecarios a los bancos. Entonces, el banco les prestaba porque era su negocio, porque se acababa de privatizar. Entonces te decía el banco, si te presto 200,000, yo te pago la casa, tú me vas a pagar a mí cada mes tanto y de interés tanto, pero si te atrasas en no pagarme, te voy a cobrar la capital más el interés de esa mensualidad. Esto es, por decir, yo tenía que pagar 20,000 pesos mensuales y no lo pagaba, entonces tenía que pagar 20,000 pesos más 2,000 del interés, pero más 2,200 del interés de lo que no pagué. Eso es el anatocismo, el interés sobre el interés. La mayoría de los contratos que se celebraron con los bancos, como se les permitió lo que es el anatocismo, que es el cobro del interés sobre el interés, mucha gente perdió sus viviendas. Esto es, yo compré una casa por un préstamo del banco, hipotecada. Entonces, como se vino esta devaluación, esta crisis económica, llegó el momento en que no pude pagarla. ¿Por qué? Porque la moneda bajó demasiado el valor adquisitivo y ya no pude pagarla.
y acompañado del criterio de la Corte en una jurisprudencia que es el anatocismo, que como se privatizó la banca, esto es, la banca era propiedad del Estado, de la Federación, ellos regulaban los intereses. Entonces, al privatizarse la banca, o sea, hubo nuevos propietarios y ellos ponían la tasa de interés. Entonces, era muy alta la tasa de interés. Pero aparte de eso, se permitió el cobro del interés sobre el interés. Entonces, llegó a darse una crisis económica muy fuerte porque el banco te cobraba mucho más de lo interés que lo que realmente te había prestado. Ese asunto del anatocismo, el ministro ya fallecido Juventino Castro fue el único que se opuso a que se cobrara el interés sobre el interés, porque en su exposición de motivos él decía que fue un problema económico del país, no del gobernado. O sea, la sociedad no tuvo culpa de esa devaluación, sino que una mala administración de las finanzas de la República Mexicana, a cargo del presidente y posiblemente el secretario de Hacienda, que ellos fueron los culpables de esta devaluación. Entonces, el exministro ya fallecido, Juventino Castro, él fue el único que se opuso a este cambio de moneda, porque iba a afectar demasiado en el bolsillo de la sociedad. Sin embargo, como hubo mayoría de los ministros, y sobre todo del Congreso de la Unión, en cuanto a que se hiciera la modificación de los ceros. Entonces, yo tenía 1,000 pesos ahorita y ya mañana tenía 100 pesos. Debido a que hubo un incremento jamás visto, las personas que tenían estos créditos no pudieron solventarlo, perdiendo todo lo que habían adquirido. Las deudas para todos se hicieron impagables, pero los bancos tuvieron una crisis mayor, ya que ellos habían prestado bastante dinero y no recibían los pagos de sus deudores. La crisis económica afectó a la clase trabajadora especialmente. ¿Por qué? Porque vino la devaluación del peso y eso hizo que el peso perdiera valor adquisitivo. Esto es, en el 90, por decirlo, con 100 pesos comprabas más alimentos, pero con la crisis, con 100 pesos ya no comprabas la cantidad de alimentos que comprabas en el 90. Por eso el peso perdió un valor adquisitivo, o sea, no podías adquirir más de lo que adquiría uno en 1990. Se perdió el valor adquisitivo del peso, entonces las fuentes de trabajo no podían pagar salarios más del personal que tenían, porque no había el consumo. O sea, esto es, un restaurante comenzó a tener bajas en sus ventas porque la gente que consumía no tenía dinero porque perdió valor adquisitivo. Entonces hubo mucha gente que dejó de ir a los restaurantes. ¿Y qué pasó con los restaurantes? Tuvieron que reducir su planta laboral porque no les alcanzaba para ir a comer un restaurante una familia de 4 o 5 personas. Entonces se reflejó mucho porque comenzaron a comprar mucho la canasta básica, pero muy reducida. Entonces ya no comían alimentos por decir, de un nivel medio. Por ejemplo, si una familia comía camarones una vez a la semana, a lo mejor comía cada 15 días, o un buen corte, ya no era muy común. Los precios de la canasta básica aumentaron en gran cantidad, dando como resultado el aumento del nivel de pobreza en la población. Fue un gran impacto para la clase media, reduciendo sus ingresos económicos. El efecto más dramático y evidente derivado de la crisis económica fue la pérdida de propiedades, debido al incremento insano de las tasas de interés. Y había personas que no tenían deuda porque perdieron su casa, pero tenían su empleo y tenían ingresos. Y entonces era como una serpientes y escaleras. Había devaluación, te aumentaban el salario. Te aumentaban el salario y había devaluación. Pues te aumentaban el salario y otra vez devaluación. Te aumentaban el salario y pues había devaluación. Entonces, si tú tenías un empleo y lo conservabas, te podías comprar lo que tú quisieras, porque el banco estaba tratando de colocar eso a precio de ganga. ¿Qué hacías? Pues te comprabas una casa con hipoteca fija, porque si había inflación, te hacías de inmuebles más barato. Entonces, quien se fijó en esto, hizo mucho dinero. Quien no se fijó en esto, no compró dólares, no se eliminó su casa y hizo una hipoteca de pago fijo.
Para 1995, el presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, en su afán de ayudar al país vecino para hacer frente a la crisis económica que había estado sufriendo le otorgó a México una línea extraordinaria de $50,000 millones. Con ese dinero, México pagó la deuda en dólares por tesobonos y comenzó el rescate bancario. La deuda externa de México era, al principio del sexenio Salinas, como de $190,000 millones. La deuda externa impagable, la crisis. Salinas la redujo a $110 millones, $110,000 millones. Sin embargo, no todo fue claro, debido a que las negociaciones sobre la deuda de los bancos se hacían en discreción y secreto, siempre sujeta a cambios, lo que provocó nuevamente una incertidumbre en la sociedad, debido a las sospechas de corrupción entre los políticos y empresarios. En 1994, México vivió uno de los momentos más difíciles de su historia moderna debido a que la crisis económica tuvo graves consecuencias para amplios sectores de la población. El presidente Ernesto Zedillo aplicó un plan de choque que le permitió al país una recuperación de la economía, apoyando a los grupos sociales más vulnerables. Mucha gente se ahorcó. Aquí en Vallarta se dio un caso pensando que con el suicidio se iba a pagar la deuda con el banco, y no. El banco, ¿qué hizo? Pues demandó a la familia y recuperó la casa.